Posgrados. Universidad Iberoamericana. Preguntas clave. Esto es Preguntas Clave, yo soy Luis Matías y en esta ocasión estamos con el doctor Víctor Alberto Arbizu Piña. Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Matías? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Víctor es coordinador de la especialidad en energía en la edificación sustentable aquí en los posgrados de la Universidad Iberoamericana. Víctor, cuéntanos acerca de este posgrado. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál fue el objetivo con el que se creó? Porque además es un posgrado de reciente creación. Así es, Matías. Pues sí, es un posgrado que estamos arrancando justamente en este año. Nosotros partimos básicamente, digamos, lo podríamos poner como en dos vertientes, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Por un lado, en el entendido de que los edificios, y esto de acuerdo a datos y al último reporte que saca el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, los edificios son responsables del 35% del consumo de energía primaria a nivel mundial. Esto lo pone, de acuerdo a la misma clasificación que hace la misma agencia de las Naciones Unidas, lo pone como el principal sector que consume energía a nivel mundial, por encima del transporte, por encima de otros sectores. Y en este sentido hace que este mismo sector de los edificios sea el principal responsable también de las emisiones de CO2 a nivel mundial, con el 38%. Entonces, entendemos la gravedad, el peso y la responsabilidad que tenemos como actores del sector de edificación de responder a esta problemática ambiental que se da a nivel mundial. Eso por un lado. Por otro lado, también vemos que el sector en lo general de la edificación se está moviendo hacia esta vertiente, vamos a decir, de la sustentabilidad. Es decir, las empresas cada vez están buscando, las empresas de edificación, despachos de arquitectura, talleres, etcétera, cada vez están buscando que sus proyectos aborden el tema de la sustentabilidad. Y justamente el tema, digamos, la sustentabilidad, por muy amplia que es, el tema de la eficiencia energética es el principal tema que buscan las empresas en estos proyectos que orientan hacia la sustentabilidad. Es decir, la sustentabilidad la podríamos entender como proyectos que busquen mejorar la calidad del aire, mejorar o tener un cuidado del agua en los edificios, bajar la huella de carbono en los edificios, etcétera. Pero el tema de eficiencia energética es como la principal razón que lleva a estas empresas de la edificación a mover sus proyectos hacia la sustentabilidad. De hecho, la eficiencia energética es el tema más importante y se ha mantenido así en los últimos años dentro de los sistemas de certificación de edificios, se ha mantenido como el más importante por encima de otros, como los que te comentaba hace rato, la calidad del aire, que se volvió muy importante a raíz de la pandemia, por ejemplo. Pero la eficiencia energética de los edificios sigue siendo como el principal eje dentro de estos sistemas de certificación. Entonces, en resumen, vemos como estos dos ejes, por un lado entendemos la responsabilidad que tenemos nosotros como tomadores de decisiones en cuanto al sector de edificación, arquitectos, ingenieros, etcétera. Entendemos la responsabilidad que tenemos de responder a esta problemática ambiental que representan los edificios en términos de consumo energético, en términos de emisiones de CO2. Y por otro lado, entendemos también hacia dónde se va moviendo el sector, en gran medida respondiendo a estas necesidades ambientales, pero por otro lado respondiendo a la actualización de normas y reglamentos que se están dando actualmente en los últimos años. Ya no digamos en Europa, ya no digamos en Estados Unidos, en México mismo hay un proceso actualmente de actualización, justo de reglamentos de construcción, de normas relacionadas con el tema de eficiencia energética en los edificios. Entonces, entendemos como estos dos ejes que hacen que nos llevan a abrir un programa como esta especialidad. Digamos entonces que necesitamos más especialistas que sean capaces de profundizar en este análisis de desempeño energético. Así es. Correcto. Sí, de hecho, cuando uno de estos reportes que te comento, se les pregunta a las empresas, o sea, para ti, ¿qué es lo más importante dentro de la sustentabilidad? Pues la eficiencia energética, ¿no? Dice, ¿lo llevas a cabo? No tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llevas a cabo? Porque no cuento con esos especialistas que me ayuden a mover mis proyectos, mi ejercicio profesional hacia esa vertiente de la sustentabilidad. Y digamos, si se necesitan a estos especialistas, ¿por qué no hay
tantas opciones de estudio y la Ibero se coloca como justo esta universidad que está dando el posgrado, pero ¿por qué no hay tantas Esa es opciones? una muy buena pregunta. Yo diría, no es que no haya, pero creo que al menos en la zona del Valle de México, que es donde estamos, la oferta existente en términos de posgrados en estos temas de sustentabilidad en los edificios, eficiencia energética, la mayoría de estos posgrados están orientados hacia la investigación, que está muy bien. Nos hace falta generar investigación en estos temas. Pero la parte profesionalizante es un eje que no está, creo, del todo desarrollado. Entonces, esta especialidad busca justamente como llenar de alguna manera ese nicho que hay en la formación de profesionistas especializados en estos temas. Justo, y creo que ahí podremos abundar un poco más. ¿Cuál es la diferencia, la más grande diferencia entre la especialización en investigación y en profesionalización, que es la vertiente que tiene la Ibero? Así es. Sí, digamos que la parte de investigación busca generar conocimiento, generar nueva información que después pueda ser aplicado en el sector, ¿no? La parte de profesionalización o el eje de profesionalización, que es donde se centra esta especialidad, busca directamente no solamente dar esos conocimientos, sino poderlos aterrizar de manera muy práctica ya en proyectos reales idealmente. Entonces, esa es como la principal diferencia. Nosotros buscamos darles, además de ese conocimiento, darles las herramientas, instruirlos en el manejo de estas herramientas para que lo puedan implementar todos estos conocimientos y toda esta parte teórica, vamos a decirlo, poderlo implementar, poderlo aterrizar, poderlo evaluar, poderlo analizar, poderlo comprobar en proyectos reales. ¿Cuál sería el escenario ideal de un profesional que egresa de la Ibero? ¿En dónde puede ejercer? Tiene, digamos, varios ejes de salida, por así decirlo. Por un lado, lo más directo tal vez sería en el ejercicio profesional, creando, desarrollando proyectos de edificación con este enfoque hacia la sustentabilidad, que desde el inicio del proyecto ya se haya pensado en cómo ese proyecto va a lograr maximizar la eficiencia energética, maximizar las condiciones de confort, generar su propia energía, etcétera. Si quieres, ahorita hablamos de los contenidos. Pero es cómo aplicar en proyectos este enfoque de la eficiencia energética y la sustentabilidad. Otro eje podría ser no necesariamente desarrollar proyectos, sino asesorar proyectos. O sea, un eje de consultoría, ¿no? Consultoría en temas muy puntuales que pueden ser el análisis climático, el análisis de la eficiencia energética, la simulación energética de los edificios, análisis de rentabilidad económica desde el punto de vista energético también de los edificios, generación de energía, etcétera, ¿no? O sea, temas muy concretos que son los que abordamos en la especialidad. Entonces, tenemos el desarrollo de proyectos, tenemos la consultoría, tenemos en el sector académico también poder impartir docencia especializada a nivel licenciatura, a nivel posgrado, en cualquiera de los temas que manejamos en especialidad, o incluso en el sector público, ayudar en el desarrollo de políticas públicas, de actualización de normas, reglamentos, que tienen que ver con el tema de la eficiencia energética en la edificación. Oye, y ahora que mencionas de dónde pueden ejercer ellos, ¿de dónde vienen? ¿Es necesario que traigan un perfil como ingenieros, como arquitectos, o pueden venir de alguna otra esfera? Sí, evidentemente hay un me refiero a los aspirantes. Sí, hay un perfil como muy dirigido, digamos, el programa está muy dirigido a principalmente arquitectos, ingenieros civiles, pero no necesariamente o no se limita ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los temas que abordamos tienen que ver incluso con física, o sea, al final el tema de la energía, el tema del comportamiento térmico que van a tener los edificios, es física pura, ¿no? Es transferencia de calor, flujos de energía, etcétera. Entonces, física, medio ambiente, energía misma, ingenieros eléctricos, o sea, sustentabilidad, evidentemente. O sea, el perfil es mucho más amplio que solamente arquitectos e ingenieros. Oye, ¿y cómo está desarrollado el programa? ¿Cuánto tiempo dura y qué materias son las que vamos viendo? Sí, el programa, como te decía, tiene un enfoque profesionalizante, tiene una duración de 1 año.
y se compone en dos ejes. Las materias, digamos, se componen en dos ejes. Un eje disciplinar, donde vamos adquiriendo los conocimientos básicos necesarios para aterrizarlos en un caso de estudio, y un eje justamente de desarrollo de producto académico. A nivel estructura de pensamiento en nuestro país, ¿tú cómo crees que la profesionalización en el desarrollo sustentable, en la edificación bioclimática, puede apoyar en general a la sociedad, que haya cada vez más profesionales como estos? Necesariamente tienen que estar en grandes edificios, en grandes despachos, creando desde grandes despachos de arquitectos para grandes edificios, o en realidad la población puede verse beneficiada en general. Claro, tal vez aquí lo podríamos ver en dos escalas. A lo mejor una primera macroescala de cómo un programa como este puede influir. Pues evidentemente al tener un sector en lo general de edificios con un mayor grado de eficiencia energética y en ese sentido con un mayor grado de sustentabilidad, a la larga esto va haciendo que nos acerquemos a las metas que tenemos a nivel global en reducir huella de carbono a los edificios, en fin, ¿no? A nivel general, el sector de los edificios, acercándolo hacia uno más eficiente en términos de energía y más sustentable, pues vamos cumpliendo con estas metas de descarbonizar también nuestro sector de los edificios. Y en otra escala, como una escala más directa, pues teniendo edificios con un mayor grado de adecuación al entorno, al clima, y en este sentido con un mayor grado de confort de las personas, los mismos habitantes se pueden ver beneficiados incorporando, digamos, este tipo de estrategias a los edificios. No necesariamente, respondiendo un poco a tu pregunta también de si los aspirantes tienen que venir de grandes empresas y grandes despachos, no necesariamente. O sea, cualquier persona con su misma experiencia de habitar su propia casa, no sé, es más, creo que a muchos nos pasó en la pandemia, por ejemplo, que al estar más tiempo en casa empezamos a notar como, caray, como que este espacio se enfría mucho, se calienta mucho, o aquí siento esto. Esas vivencias ayudan, digamos, a tener como este diagnóstico más certero de cómo están funcionando los espacios, y eso ayuda mucho a cursar un programa como este, porque vamos entendiendo el funcionamiento, el desempeño de nuestros espacios en temas térmicos, en temas de iluminación, en temas de energía también, ¿no? En temas de costos, cuánto nos cuesta también pagar esa energía. Entonces, sí, la influencia está a escala global, pero también a escala directa con los habitantes. Esas experiencias que tienen los habitantes son útiles para un programa como estos. Claro, y además también hablando de regiones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de que todos los grandes edificios, grandes corporativos que se fijan en tener estas certificaciones, ¿no? Por ejemplo, mencionabas LEED, de las más conocidas, están en las grandes ciudades, no es limitante. En realidad, en cualquier región se pueden optimizar estos procesos, e incluso tengo entendido que ha habido algunos programas de apoyo también para la construcción de viviendas energéticamente eficientes, ¿no? Y si tú puedes generar ese tipo de pensamiento en tu localidad, también puedes empezar a generar ese tipo de apoyo para la comunidad y, como dices, para reducir nuestra huella de carbono a nivel global. Es que eso es básico, o sea, eso es un punto fundamental del que parte también este programa, en el entendido de que los edificios no pueden ser los mismos en todos lados. No puede ser el mismo en Ciudad de México que en Chiapas, que en Sonora, que en Chihuahua, que en Veracruz, o sea, en cualquier lado del mundo, ¿no? Cada sitio tiene sus condiciones climáticas y por lo tanto sus requerimientos, sus exigencias para el edificio. No podemos tener el mismo edificio en todos lados. Y eso implica que tengamos que entender, conocer, hacer ese análisis del entorno, del clima, para poder perfilar nuestras estrategias e irlo aterrizando en nuestros edificios, ¿no? Ir aterrizando esas estrategias de lo general a lo particular para maximizar el grado de eficiencia energética y de confort. Decías también que ha habido programas de vivienda, particularmente en México, donde justamente el nivel de
digamos, financiamiento o apoyo económico que te da alguna institución de gobierno depende del nivel de eficiencia energética que tú logres en ese edificio. En la medida en que tú compruebes que tu vivienda va a tener un mayor grado de eficiencia energética, pues el apoyo al que puedes aspirar también es mayor. ¿Y ese apoyo para qué es? Pues justamente para que implementes las estrategias de eficiencia energética que tú dices que te van a hacer un edificio más sustentable. Estamos platicando con el doctor Víctor Alberto Arbizu Piña, el coordinador, quien es coordinador de la especialidad en energía en la edificación sustentable. Víctor, cuéntanos ahora acerca de la planta docente. ¿Quiénes son los especialistas que están a cargo? Bueno, mira, tenemos una planta docente muy especializada, tal cual en los temas que cada uno imparte en nuestro programa. Por ejemplo, tenemos al doctor Aníbal Figueroa, al doctor Víctor Fuentes, que son de los pioneros en temas de arquitectura bioclimática aquí en México. Tenemos al maestro Darío Ibargüengoitia también, que es también un referente en temas de normatividad, en temas de certificaciones ambientales en edificios aquí en México. Tenemos al maestro Gabriel Gómez también, que es con amplia experiencia en temas de simulaciones energéticas. Justo él está impartiendo esta asignatura. A la maestra Amalia Sojo, que imparte la materia de rentabilidad del proyecto sustentable, con amplia experiencia en temas de ciclo de vida, incluyendo la parte económica con este enfoque de ciclo de vida. Al maestro Gerardo Velázquez, que es parte de la planta docente académico de tiempo completo aquí en la Ibero, con amplia experiencia en consultorías en temas de bioclimática. Él es también un personal acreditado en la certificación LEED. Al maestro Daniel Pérez, que imparte la materia de generación de energía en edificios, con amplia experiencia también en sistemas de microredes eléctricas y en la generación de energía por medios renovables y sustentables. Bueno, lo que te quiero decir es que la planta docente tiene una amplia experiencia, no solo en la parte académica, sino en la parte profesional, digamos, ejerciendo los conocimientos en campo, por así decirlo, ¿no? O sea, no solamente es la academia, sino que cada uno de ellos lo imparte profesionalmente. Y cuéntanos ahora, para conocer un poco al coordinador, cuéntanos de ti. Bueno, yo soy arquitecto por la Universidad de Sonora, tengo una maestría en arquitectura bioclimática por la Universidad de Colima, tengo también una maestría y un doctorado en arquitectura, energía y medio ambiente por la Universidad Politécnica de Cataluña. Formo parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, del SNI. Los ejes en los que me he estado desarrollando, en los que me he desarrollado en los últimos años, pues tiene que ver con eficiencia energética, con arquitectura bioclimática, pero viéndolo con una perspectiva de ciclo de vida. Justo el tema de ciclo de vida es un poco el eje en el que he trabajado. Actualmente coordino un proyecto de investigación en el que estamos desarrollando un software de evaluación ambiental de edificios, al que hemos llamado EVAMED, con perspectiva de ciclo de vida. ¿De qué se trata este programa? Pues se trata de poder evaluar el desempeño ambiental que van a tener los edificios desde que los estás diseñando. Es decir, no cuando ya está diseñado, no cuando ya está construido, cuando se está habitando, sino cuando estamos diseñando, poder conocer cuáles van a ser los impactos ambientales que tiene el edificio, porque es ahí cuando tenemos margen de maniobra para poder ajustar nuestro diseño y poder disminuir, entre otras cosas, por ejemplo, las emisiones de CO2 que va a tener este edificio. Y una parte muy importante es la fase operativa, que es justamente qué estrategias podemos implementar en los edificios para bajar la demanda energética y, a su vez, poder bajar la huella de carbono de nuestros edificios. Digo, a grandes rasgos es un poco los temas en los que he trabajado en los últimos años. Increíble. Y varias veces has mencionado la arquitectura bioclimática y tengo entendido que aquí en la Ibero hay además un laboratorio. Sí, la arquitectura bioclimática es la base de la eficiencia energética, así lo vemos nosotros. Porque a través del diseño o partiendo del diseño, de estrategias de diseño, buscamos hacer un uso más eficiente de energía y luego complementándolo con el uso de tecnología altamente eficiente. Contamos con un laboratorio de arquitectura bioclimática equipado con diferentes instrumentos que nos ayudan a evaluar y analizar nuestros proyectos. Por ejemplo, tenemos un heliodón.
Un heliodón es una especie de simulador solar donde nosotros ponemos una maqueta de trabajo y podemos analizar cómo va a incidir el sol en las diferentes fachadas de nuestro proyecto. De tal manera que si buscamos X fachada, protegerla del sol, podemos en este equipo, en el heliodón, podemos ver qué tipos de protecciones solares necesitaríamos para que pues, la incidencia solar sea mayor, o al revés, si necesitamos maximizar la captación solar, bueno, con el heliodón podemos ver en qué momentos del año, a qué horas, en qué meses ese sol nos va a estar llegando. Por otro lado, tenemos un túnel de viento que nos ayuda a analizar cómo sería la ventilación al interior o al exterior de nuestros proyectos. Es como una especie de caja donde vemos cómo el aire va a incidir directamente en nuestros proyectos. Tenemos también un cielo artificial para poder evaluar las condiciones de iluminación natural que tendrían nuestros proyectos. Tenemos, entre otras cosas, también cámaras termográficas para poder evaluar posibles puentes térmicos en nuestros edificios ya construidos, es decir, por dónde se nos está fugando el calor. Entonces, a lo mejor detectar esos sistemas constructivos donde pues tenemos esas como fugas de calor. Si nosotros queremos enfriar adentro y por ahí vemos que se nos está metiendo el calor, pues eso incide directamente en un mayor consumo de energía, ¿no? O al revés, si estamos calentando nuestros espacios y a través de un puente térmico se nos está fugando el calor, pues eso hace que nuestro equipo también consuma más energía. Entonces, las cámaras termográficas nos van a ayudar justamente a detectar esas fugas de energía. Y así tenemos otros equipos para monitorear temperatura, humedad relativa, ventilación, iluminación, etcétera. Entonces, con esto poder tener datos para poder saber en qué medida necesitamos mejorar nuestros edificios. Víctor, qué maravilla. Creo que nos has dado un recorrido impresionante sobre todas las virtudes que tiene el venir y estudiar el posgrado aquí, además de la planta docente, las instalaciones con las que se cuentan. Y justo para poder decirle a la audiencia, ¿cuál es el proceso de selección o cuál es el proceso de admisión? Cuéntanos a grandes rasgos. Mira, a grandes rasgos es muy sencillo. Simplemente el aspirante nos envía su currículum, nos envía una carta de motivos. Pues simplemente invitarlos a que nos visiten, a que nos escriban, a que nos sigan en las redes sociales. Ahí vamos publicando información interesante de los eventos, conferencias. Justamente este semestre estamos arrancando una serie de clases magistrales o masterclass donde vamos a estar viendo algunos de los temas que vemos en el programa de especialidad. Vamos a ver desde evaluación bioclimática de edificios, el tema de rentabilidad y normatividad en los edificios, con el maestro Darío Ibargüengoitia, por cierto. Todas las masterclasses son impartidas por nuestros profesores. Claro. El tema de simulación energética de los edificios y el tema de rentabilidad económica de nuestros edificios. Entonces vamos a tener una masterclass cada mes, febrero, marzo, abril, mayo y junio, una cada mes, para que los aspirantes tengan una idea un poco más clara del tipo de contenido, de los alcances a los que llegamos en un programa como estos. Y bueno, nuevamente las puertas están abiertas para que vengan, visiten nuestras instalaciones, visiten el Laboratorio de Arquitectura Bioclimática y bueno, conozcan un poquito más a profundidad nuestro programa. ¿Cuáles son las redes sociales y la forma de contacto, tu correo? Mi correo me pueden escribir a victor.arbizu con vz@ibero.mx o directamente al correo de la especialidad, que es especialidad.energia@ibero.mx. Y en Facebook y en Instagram, en las redes del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de aquí de la Universidad Iberoamericana. Ahí estamos posteando contenidos. En esas redes sociales se pueden enterar y en el correo se pueden enterar acerca del proceso de inscripción y además de los eventos, las masterclass que van a estar sucediendo cada mes. Muchísimas gracias, doctor Víctor Alberto Arbizu Piña, coordinador de la especialidad en Energía en la Edificación Sustentable de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, los esperamos.